de Roku o de las aplicaciones de la Radio Cristo, la Piedra Angular. Sean bienvenidos al programa de hoy, Jesús toca tu puerta hoy, que se transmite todos los lunes de 7:15 a 8. Queremos pedir una disculpa de antemano porque estamos conociendo los nuevos controles que Dios ha permitido en esta radio tener y damos gracias al Señor porque la radio día con día se va equipando con nuevas consolas que nos permiten a nosotros poder llegar a usted de la mejor manera ahí a sus hogares para que el mensaje de la palabra del Señor sea transmitido con todo amor y esa pasión que nos da el saber de que somos salvos por ese gran amor que el Señor nos tiene a nosotros. Somos privilegiados. Vamos a darle la bienvenida al Espíritu Santo, porque hoy está aquí con nosotros y para que Él sea que nos hable a cada uno de nosotros, los que estamos aquí reunidos y los que están allí viéndonos a través de sus pantallas, sus dispositivos. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias porque este es tu programa. Te damos las gracias porque tú nos has permitido estar el día de hoy para hablar de tu magnificencia, de tu trono, de ti, Señor. Gracias porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores y has decidido perdonarnos y darnos una nueva oportunidad para que nosotros podamos alcanzar la salvación, para que podamos conocerte a ti. Gracias, mi Señor, por ese amor tan grande que tú nos tienes. Dios mío, bendice cada hogar de las personas que están aquí reunidas en sus dispositivos viéndonos y mandamos, Señor, esas bendiciones a esas casas. Que tu palabra sea hoy impartida y que no sean filosofías huecas como decía en la Biblia Pablo. Señor, habla tú y úsame como un instrumento. Lávame como dijo David, porque yo quiero mandar, yo quiero dar ese mensaje tuyo, yo quiero ser útil para tu obra, para que este mensaje sea dado a todas las personas que nos ven a través de esta tu radio, Cristo, la Piedra Angular. Gracias, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, que es sobre todo nombre. Amén y amén. Amén. Qué bendición es para mí estar aquí hoy y poder decir que Dios te ama y que Dios nos ama, porque yo no lo dudo por nada. Él dice la palabra en San Juan, en el nombre de Jesús, tu Hijo, 3:16. Vamos a buscarlo porque es una palabra que ha tocado. Yo sé que ustedes lo han leído muchas veces, al igual que yo, lo hemos leído muchas veces y cada vez que lo leemos nos toca y nos da ese mensaje tan especial. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta palabra ustedes la han escuchado muchas veces, al igual que yo, pero hoy que la leí en mi corazón, de verdad, aparte de emoción, llegó una tristeza a mi corazón. ¿Por qué? Porque es el Hijo unigénito de Dios que vino por amor a nosotros a esta tierra, para que todo aquel que en Él cree, dice la palabra, no se pierda. Y esa es la palabra que a mí me llenó de tristeza cuando yo leía, no se pierda.
Imagínense tanto amor Él tuvo porque Él no quiere que nos perdamos. ¿Saben ustedes a dónde vamos si nosotros no creemos en Jesús, en el Hijo de Dios? Ese es un amor incondicional, es un amor que a pesar de nuestra rebeldía y de todo lo que nosotros hacemos y toda la separación, Él, siendo el mismo de ayer, de hoy, de siempre, Él conoce de verdad esta creación porque Él fue quien la hizo y Él fue quien la formó y Él la moldeó. Y recuerdo que este viernes estábamos estudiando la palabra de Dios y desde allí, desde el viernes, el Señor tocó mi corazón en gran manera cuando yo leía aquí en Génesis 3:21, que dice así: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Solo ese versículo le estaba comentando yo al líder de mi célula. Solo ese versículo, hay días, hay trabajo arduo. Hacer una túnica lleva alrededor de 22 días o meses, dependiendo. Y recordemos que Dios todo lo que hace, lo hace perfecto, bello y hermoso. No podemos imaginar cuánto tiempo se puede llevar a hacer esa túnica especial. Y no hizo uno, hizo dos. Y para poder hacer esas túnicas, Él tuvo que matar esos animales para poder extraer esas pieles. Y por eso es que muchos dicen, aquí está el primer sacrificio. Y el primer sacrificio lo hizo el mismo Dios por el pecado. Porque Adán y Eva tenían vergüenza de su desnudez. El pecado estaba en ellos, que ellos ya sabían que estaban desnudos. Y tenían vergüenza de presentarse a Dios porque estaban desnudos. Y Dios ahí muestra su amor tan grande, su amor incondicional, su amor sacrificial, que usó un animal, que mató, porque ahí dice, Él hizo túnicas de pieles. Él automáticamente les enseñó a los humanos cómo trabajar la tierra, cómo hacerlo. Pero sabemos que al hombre le iba a costar con sudor y todo lo que ahí implica en Génesis, todo lo que viene, porque nosotros hay una enemistad por causa de la serpiente. Y Dios muestra su misericordia, y aquí dice en San Juan 3:16 que mandó, que dio, el mismo Dios que hizo aquí esas túnicas de pieles para vestir al hombre, para ocultarle su vergüenza, porque el hombre ya era semejante a Dios en que conocía lo que era bueno y lo que era malo. Y por eso fue escondido el árbol de la vida. Y sabemos que ahora aquí viene y dice que Dios amó al mundo y que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que cree, para todo aquel que cree en Él. Y muchos dirán, pero si la Biblia dice, pero si hasta el diablo le cree y el diablo le conoce a Dios, sí. El diablo sabe, pero el diablo no era ingenuo. Cuando pecó, él conocía la verdad desde ya. Más el humano, el Adán, que pecó, él era ingenuo, él no conocía el bien y el mal.
El diablo sí lo conocía y aún así se puso a pecar contra Dios. Pero para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito aquí es un propósito de salvación. El propósito que aquí podemos ver es para que no nos perdamos. ¿Y cuál es la perdición? El mismo Jesús habló estas palabras y al igual que el mismo Jesús, en toda la Biblia ha hablado del infierno, porque mucha gente no cree que existe un infierno. En muchas historias el mismo Jesús cuenta que hay un infierno. Y podemos saber que el infierno es un lugar real, es un lugar que sí existe. Podemos ver la historia del rico y el Lázaro en San Lucas 16, 19. Ahí podemos ver y dice la palabra de Dios con su Santo Espíritu que está aquí sobre nosotros, rodeándonos. El título que tiene mi Biblia dice el rico y el Lázaro. Y antes de entrar aquí a hablar con ustedes, yo hablaba con los hermanos de aquí y le decía, anteriormente en el 16 dice la parábola del mayordomo infiel, pero en esta no dice la parábola de rico y Lázaro. Habla directamente el título, el rico y Lázaro. Esta es una historia real. ¿Por qué es una historia real? Porque aquí se habla del mismo Abraham. Abraham existió, y en el tiempo de los judíos conocían, y tú y yo hemos conocido de Abraham como un precursor de la fe. Esta historia Jesús la narra para advertirnos sobre los peligros del amor al dinero, que ese es otro mal, ¿verdad? Y que el rico... La verdad dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Podemos ver una vida de fiesta y pompa en ese hombre. Él vestía de púrpuras y de lino fino. Esas eran las telas más caras en aquellos tiempos. Yo sé que hoy en día hay mucha gente que trata de vestir como de diseñadores y todo eso y compiten por todo eso, y la gente adinerada de verdad, ellos sabrán qué es lo original y qué es lo no, aunque muchos no estamos interesados en eso, pero ese hombre era un hombre rico, dice la palabra del Señor. Y también dice, había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, y estaba lleno de llagas. O sea que hay un rico y un mendigo. Pero ¿por qué un rico y un mendigo? Ahí la Biblia dice que es más fácil que un pobre entre al reino de los cielos que un rico. También lo dijo Jesús. En Santiago, también Santiago dice que los pobres por la fe alcanzarán todas esas bienaventuradas. Dice aquí en Santiago 5, dice, he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras con engaño y han pagado de vosotros clamores a los que habían cegado. Aquí habla de toda la maldad de los ricos y condenan al justo, y el justo no hace resistencia. Aquí Santiago habla de la maldad de esos ricos, cómo oprimen a los pobres. Y los pobres, aquí dice que
En aquel día los ricos van a llorar también. La verdad que el amor de Dios es tan grande que Dios no quiere que tú te pierdas y que te vayas al infierno. El infierno, de verdad, eso es terrible. Muchos no creen que el infierno exista, pero el infierno es un lugar de castigo eterno que van a sufrir todos aquellos que de verdad no creen en Jesucristo, que no le siguen. Y les digo una verdad que yo escucho domingo tras domingo en la iglesia, en labios del pastor, y lo creo porque en la Biblia lo dice, que el infierno no está diseñado para ti. El infierno no está diseñado para ningún hombre. El infierno es solo para el diablo y sus demonios, porque esa es la separación definitiva de Dios. Eso es un dolor inmenso que muchos ignoran porque no están en el sentir de Jesucristo. Sabemos que en Cristo somos nuevas criaturas, tenemos nuevos pensamientos, adquirimos de verdad ese amor de Dios y adquirimos ese conocimiento de lo bueno y lo malo. En el mundo hay muchas personas que no creen que existe porque no estudian la palabra del Señor. Y Jesús menciona muchas veces que el infierno no es un lugar bueno, no es un lugar bonito. En Mateo 25, ahí podemos ver que el Señor Jesús habla acerca del juicio de las naciones, a partir del 31, donde dice que al hambriento le dieron de comer, al sediento le dieron de beber, y se preguntan los buenos y los malos, pero Señor, ¿cuánto yo te he visto a ti hambriento y no te di de comer? ¿O cuánto yo no te di de beber? Y ahí, dependiendo su andar, Él le dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. El rey dirá, bendito de mi Padre, heredad del reino, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Desde el principio, este reino está preparado para nosotros. Desde el principio, cuando dice ahí Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí, desde ese principio, el mismo Señor Jesucristo preparó esos reinos para esa gente que le sirve y le sigue a Él. Desde ese principio que se menciona en Mateo, que dice que en el principio era el verbo y el verbo era Dios. En Lucas, en San Juan 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese principio, ahí dice Jesús que desde ese principio esos reinos, ese reino del Señor fue creado para los que de verdad, esas naciones que le sirven a Jesús. Recordemos que Jesús es el único camino. Él es la verdad, Él es la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. En Jesucristo nosotros encontramos esa paz, que cuando hay problemas, que cuando hay enfermedades, las sabemos sobrellevar de diferente manera al mundo, porque ese mismo amor que Él tiene para con nosotros es el mismo amor que nos hace entender que habrán cielos nuevos y tierras nuevas después de la muerte. Ese mismo amor nos hace entender a nosotros que si no andamos como Él anduvo aquí, vamos a ir a ese castigo eterno, a ese fuego eterno de
de azufre. Podemos ver en el 41, dice, de ese mismo capítulo. Entonces dice, dirá también a los de la izquierda. Sabemos que la derecha, los que se portaron bien y que hicieron bien, les dijo que desde el principio estaban creados los cielos y la tierra. Ahora a los de la izquierda dice así: apartaos de mí, malditos, al lago de fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¡Wow! Es triste saber que si no nos preparamos bien, si no seguimos a Cristo, si no le creemos de corazón, si no confesamos nuestros pecados, si no creemos que Él es el Señor, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Hijo unigénito de Dios, vamos a ir a parar a ese lugar que no fue preparado para nosotros. Ese lugar que dice aquí que fue preparado para el diablo y para sus ángeles. Ese no es un lugar para ningún humano. Ese lugar es de fuego eterno. Yo les digo, de verdad, no vamos a ese lugar. Por favor, acepta al Señor Jesucristo, acéptale de corazón y confiésale que Él es el único. Podemos ver en Apocalipsis 21. La verdad, a mí me llena de tristeza saber que mucha gente no entiende cuán grande es el amor de Dios y se quieren ir a esa muerte segunda. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ese mismo lago de fuego y azufre que dijo Jesús que no es hecho para ti, que es hecho para el diablo, que es hecho para esos ángeles que siguen al diablo. Yo no sé cómo podemos hablarte a ti porque te amamos con todo el corazón y no queremos que tú vayas a parar a ese lugar. No queremos que te pierdas. Queremos que sigas a Jesús, porque Él es el camino, el que te va a llevar a la vida eterna. La verdad es que yo no entiendo, es que se me hace tan fácil para mí aceptar a Jesús como el Hijo de Dios y no sé por qué al mundo el diablo los tiene tan engañados. Y no les hace entender que hay tristeza, que hay muerte segunda, que hay infierno, que hay un fuego de azufre que va a acabar con tu vida. Y continuando con Lucas 16, donde estamos hablando de Rico y Lázaro, que es una historia que a mí me ha impactado porque yo he visto la diferencia entre una parábola y una historia, y para mí esta es una historia real que el mismo Jesucristo contó porque da nombres. Ahí dice que el pobre se llama Lázaro. Y sigamos con esta palabra del Señor. Lázaro era un mendigo que ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Él deseaba comer eso, aún esas migajas, él deseaba lo que los perros de ese rico comían, porque no podía. Y el 22 dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. A mí me llama mucho la atención este versículo y
y estudiándolo, investigando con otras escrituras, con otros investigadores, comparando y todo eso, entendí que en aquel tiempo los judíos solo sabían que los muertos cuando morían eran sepultados y que iban al centro de la tierra. Eso era lo que ellos sabían. Pero como Jesús es tan bello y grande, amplía los conocimientos de los que le rodean, aquí les enseña que unos iban al seno de Abraham. Entonces hay algo nuevo para ellos en aquel tiempo, porque solo ellos creían que iban al centro de la tierra, pero Jesús les dice que iba al seno de Abraham, y el rico, que no era en este tiempo el que sigue a Dios, porque él estaba tan afanado en sus riquezas que era difícil de que él pensara estar bien con Dios, estar contento y querer agradar a Dios. Es muy difícil. Entonces nos da a entender de uno que va al seno de Abraham y otro en el 23 dice que iba al Hades. Y ahí podemos ver que los que van al Hades tienen una perfecta vista para los que están en el seno de Abraham. Dice el 23, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Podemos ver que el rico, él sí tenía esa visión, él podía ver arriba y ver a Lázaro en el seno de Abraham. ¿Cómo es que él lo conocía? Después de aquí, Dios abre nuestros conocimientos y vamos a saber quién era David, supongo yo, quién era Abraham, quién era todos. Hay cosas ocultas de verdad que en aquel día nosotros vamos a descubrir. Y yo tengo la fe, certeza de que Jesús es el Señor y que Él vino y por amor a nosotros, por ese amor tan grande, mis pecados fueron borrados por esa muerte. Por esa muerte. Fue una muerte dura. Esa muerte de cruz. Y lo más bello, que Jesús vino. Nació, murió en esa cruz y Él dijo, yo soy la resurrección de la vida. Eso se me acaba de presentar hoy. Y Él murió. Y resucitó. Entonces ahí hay un ejemplo que Él es la verdadera resurrección, porque nadie le resucitó a Él sino Él mismo. Nadie vino, Él vino y resucitó a Lázaro, su amigo, pero nadie vino a Él y oró para que Él resucitara. No, Él, como Él es la resurrección, Él resucitó. Pero yo sé que esos son temas tan amplios, pero continuemos aquí. Dice que entonces Él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y me llamó la atención esa parte, porque Él siempre pensando en que le sirvieran. Mire qué altivez la de ese hombre, él pensando que todavía él vaya y que le sirva agua, porque se estaba ahogando. Él estaba angustiado, pero él siempre era altivo, porque así había estado en este mundo. Y hemos visto hemos leído en la Biblia que los ángeles han comido. Cuando llegaron con Sara, Abraham, para darles, Sara les dio de comer también, pero también comieron con ellos y convivieron con ellos.
disfrutaron eso. Jesús vino, vivió en la tierra y comió, pero ya los que están muertos, que no están en Cristo, ellos van a desear venir y beber agua y no van a poder. Por eso ese lugar no es para ti como un ser humano que eres, que Dios te creó con tanto amor desde el principio y que te formó, y que cuando pecó ese hombre, vino Dios y todavía tuvo la molestia en hacerles túnicas especiales. El Señor te ama y te dice que vengas a Él. Esta historia es tan fascinante, de verdad. Y dice que el rico ahí se va a acordar, y se acordó del mendigo. Yo de verdad te digo, amigo, no busques el último momento para ir al infierno. Aquí podemos ver esa historia tan triste y trágica. Y yo quisiera hablarte más, pero sé que el tiempo aquí es muy corto. Yo de verdad quería hablarte acerca de verdad de esta palabra, porque es una palabra de advertencia que hay. Es una palabra de amor, porque vemos la indiferencia que el rico tuvo mientras vivía. Nosotros tendremos nuevos conocimientos, nuevos nombres, nuevos cuerpos, seremos rejuvenecidos, pero aún así los que no creen en Cristo nos van a reconocer. Y yo no entiendo, pero nosotros vamos a vivir felices porque nuestro conocimiento va a estar basado solamente en nuestro Salvador Jesucristo. Y todas las cosas viejas pasaron. Todas serán hechas nuevas, porque todo lo que vivimos conforme a Jesucristo y todo lo que hacemos en el nombre del Señor Jesucristo será recompensado. Y Jesús vino aquí para darte vida y para que la tengas en abundancia. Yo te digo, de verdad, no te pierdas. Acepta al Señor Jesús. Él te ama de verdad. Que vino y lloró antes de morir, lloró y sudó sangre, porque Él sabía que iba a morir en esa cruz y Él no le importó. No le rechaces a Jesús, no rechaces su llamado, porque Él te dice, ven a mí. Ven a mí, que yo te voy a dar nuevo nombre, yo te voy a dar nueva vida. El Señor de verdad te dice que en Él todo lo que tú hiciste será justificado. Él va a justificar tu vida y serás llamado justo. Recuerda que Dios es santo. Y a Él no le gusta la maldad, a Él no le gusta la mancha, pero Jesús va a borrar esa mancha. Si tú le aceptas, Él es el único de verdad que nos lleva al cielo. Sabemos que si hay peticiones en tu vida, también las vamos a orar, pero si tú aceptas al Señor Jesús como tu Salvador, vamos a hacer esta oración. Padre nuestro, te doy gracias, sé que soy pecador, perdona mis ofensas, te acepto en mi corazón como mi único Salvador. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, porque quiero ser salva de toda maldad. Lávame con tu sangre carmesí, en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Amén y amén. Que el Señor te bendiga y te doy la bienvenida y estoy feliz porque yo sé que más de alguien ahí entiende que no es bonito perder la salvación. Y si tú tienes más dudas acerca del cielo y del infierno, te invito a que te acerques a una iglesia de Asambleas de Dios cerca de tu casa, una iglesia cristiana. Yo te recomiendo Asambleas de Dios porque es donde yo estoy yendo actualmente. Hay iglesias amigos, hay iglesias, de verdad hay otras iglesias que te enseñan la verdad.
y te van a ayudar. Acércate con el pastor de esa iglesia y él te va a ayudar. Vamos a orar hoy por las peticiones. Y hay varias peticiones. Maribel Lemus, ella sufrió un embolia o derrame, la cosa que ella está en una cama sin moverse, sin conocimiento. Y sus familiares están angustiados porque los doctores le han dado pocas probabilidades de vida, pero el Señor va a estar con esa familia. Sabemos que la voluntad de Dios se va a hacer como quiera, porque dice la palabra del Señor que Él hace lo que Él quiere. Así que también vamos a orar por fortaleza para esa familia y por la salud de ella. También por hermano Josué Chan, Elmer Mora, Tomás Valle, que están en la misma situación, que necesitan sanidad. Yo les digo, hermanos, que el Señor de verdad va a hacer conforme a la voluntad de Él, y usted glorifique sus familias, por favor, glorifiquen para lo que el Señor haga en ellos. Hermano, la familia Cano Trigueros por un milagro, Iván Chicas por sanidad, hermana Reina Ochoa, cobertura. Wow, hermano Carlos Ortega y familia por cobertura. También vamos a orar por los hermanos que nos sintonizan a través de Radio Cristo, la piedra angular ahí, por cada necesidad que ustedes tengan. Yo les digo, el Señor, confía en el Señor, porque la oración de fe cubre multitud de pecados. La oración del justo puede mucho, y como hablamos, solo podemos ser justos con nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad, por tu bondad. Te pedimos, Señor, por la vida de los hermanos que están viéndonos y escuchándonos a través de Radio Cristo, la piedra angular, por todas esas peticiones que hemos leído, Señor. Tú conoces cada una de ellas. Tú conoces sus corazones, tú conoces sus familias. Señor, te pedimos que hagas tu voluntad en sus hogares, en sus cuerpos, en su entorno, y para que seas tú glorificado, Señor. Si uno de ellos necesitan milagros para creer en ti, para que esa fe en ti sea dada, Señor, concédele esos milagros, porque solo tú eres digno de recibir esa gloria, Señor. Si ellos necesitan, Señor, sanidad, tú eres el médico de médicos, Señor. Eres tú el que trata con ellos, Señor. Coberturas especiales piden los hermanos también. Por todo, Señor, nosotros te agradecemos y estamos felices porque tú hasta el día de hoy nos has sostenido. Te amamos, Señor. Glorificamos tu nombre. Perdona nuestros pecados, porque somos pecadores. Señor, te pido por la familia de cada uno de los hermanos que están aquí presentes en Radio Cristo, la piedra angular. Hermana Noelia y hermano Héctor. Y yo, Señor, mi familia está en tus manos. La familia de cada uno de los que están aquí, y a cada uno de los discípulos de los que están aquí. Bendícelos y ayúdalos a entender tu palabra, Señor, para que cada uno pueda servirte a ti. La familia de ellos, Señor, está en tus manos, y te permítenos, Señor, poder ser instrumento para explicarles de tu amor tan grande y tan impresionante que tú tienes para esta humanidad. Gracias por salvarnos. Gracias por esta oportunidad de vida eterna que tú nos das. Permítenos, Señor, ser parte de esos coros celestiales, de esa fiesta, de las bodas tuyas, Señor. Permítenos e invítanos, Señor, a estar presente en ese día. Gracias te damos, Señor. En tu nombre, amén y amén. Saben, hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos muy felices porque nos hayan sintonizado. No olviden
todos los lunes estamos aquí con todo el amor para decirte que el Señor te bendiga y que Cristo viene pronto. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Amén.